En la cena de Navidad, mi nuera me empujó de la silla frente a todos. «Levántate, este lugar es de mi madre». El golpe me sacudió de tal manera que apenas logré sostenerme en el borde de la mesa mientras los cubiertos tintineaban contra los platos y el aire del salón se llenaba de un silencio helado, tan denso que los villancicos al fondo parecieron apagarse. No fue un simple arrebato ni un comentario fuera de lugar, fue una humillación pública calculada, un gesto que buscaba arrancarme no solo de ese asiento, sino de cualquier derecho a pertenecer en medio de esa familia. Sentí las miradas clavándose en mi piel, unas con sorpresa, otras con burla, y más de una con una satisfacción apenas disimulada. Nadie se levantó para detenerla, nadie levantó la voz para defenderme. El espectáculo era demasiado tentador como para arruinarlo con dignidad. Yo me quedé de pie, rígida, con la garganta seca y el rostro encendido, observando cómo mi lugar era ocupado con absoluta naturalidad, como si nunca me hubiera pertenecido. Algunos fingían cubrirse la boca en señal de asombro, otros cuchicheaban entre risas ahogadas, y en medio de esa algarabía cruel ella alzaba la barbilla con gesto triunfante, convencida de haberme reducido a un rincón irrelevante. Mi hijo permanecía inmóvil, incapaz de mirarme a los ojos, atrapado entre el deber de protegerme y el miedo de contrariar a la mujer que ahora celebraba su victoria silenciosa. El murmullo volvió poco a poco, las copas se alzaron de nuevo, pero nada sonaba igual. Lo que para ellos era un episodio pasajero, para mí se había convertido en la herida más profunda de esa noche. Yo guardé silencio. No hubo reproches ni lágrimas, apenas un aire contenido en mi pecho que pesaba más que el propio empujón. Y mientras ellos creían haberme reducido a la nada, yo ya sabía que esa misma noche daría el primer paso hacia una verdad que transformaría todo para siempre. Todavía resonaba en mi mente la voz que me había expulsado frente a todos cuando los recuerdos comenzaron a invadirme como una ola imposible de contener, y cada imagen del pasado se mezclaba con la humillación de esa noche, recordándome que si había llegado hasta allí no había sido por azar ni por un favor concedido, sino por una vida entera de sacrificios silenciosos que nadie en esa mesa parecía recordar. Años atrás, cuando apenas tenía 20 y sostenía en brazos a un hijo pequeño mientras cargaba una maleta vieja, entré en aquella casa sin más riqueza que la esperanza y la voluntad de construir un futuro digno. Mientras mi marido se esforzaba por abrirse camino, yo multiplicaba lo poco que teníamos, cocinaba frijoles aguados para que alcanzaran varios días, remendaba ropa ajena por las noches y estiraba el dinero hasta el límite para que no faltara leche en la alacena. Nunca hubo queja, porque estaba convencida de que cada renuncia de ese presente sería el cimiento de una estabilidad futura. Las madrugadas me encontraban velando a mi hijo con fiebre mientras sostenía una taza de café frío, y al día siguiente volvía a salir con bolsas pesadas al mercado buscando lo más barato, cruzando la ciudad en transporte público para ahorrar unos pesos, sacrificando el vestido nuevo que anhelaba por los útiles escolares que él necesitaba. Nadie lo veía, nadie lo celebraba, pero en cada decisión estaba depositada la fuerza de una madre que se negaba a dejar que su hijo creciera en la carencia que yo misma había conocido en mi niñez. También quedaron atrás los sueños personales. Guardé mis cuadernos en un cajón, doblé las páginas de aspiraciones que me acompañaban desde adolescente y aprendí a sonreír mientras observaba a otros continuar por caminos que yo había dejado truncos. Lo hice sin rencor, porque en esa renuncia hallaba un sentido mayor, asegurarme de que mi hijo jamás sintiera la ausencia de su madre ni la escasez de lo indispensable. Con los años, la situación comenzó a mejorar. Mi esposo logró mejores ingresos, llegaron muebles nuevos y la casa se transformó poco a poco, aunque nada borraba el cansancio acumulado en mis huesos. En cada Navidad yo era quien organizaba las compras, cocinaba sin descanso y preparaba todo para que la mesa estuviera llena, sin que nadie notara que detrás de cada detalle había desvelos, cálculos silenciosos y una entrega que rara vez fue reconocida. Nunca necesité que me lo pidieran, porque había convertido ese servicio en parte de mi identidad, sostener en silencio para que otros disfrutaran de la abundancia sin preocuparse por el costo. Por eso, cuando aquella noche una mano me empujó fuera de la silla y una voz me despojó del lugar como si yo no perteneciera, lo que más dolió no fue el golpe físico ni el ridículo de quedar en pie frente a todos, sino la certeza de que en un solo instante habían querido borrar toda una vida de entrega. Ninguno de los presentes conocía realmente las veces que me privé de algo propio para darlo a los demás, ni las lágrimas que escondí para no preocupar a nadie, ni las horas infinitas en que mi cuerpo agotado seguía en pie porque el deber hacia mi familia estaba por encima del cansancio. Ese asiento que me arrebataron representaba mucho más que un lugar en la mesa, era el símbolo de los años en que fui sostén, sacrificio y refugio. Y aunque permanecí en silencio, aunque nadie escuchó reproches ni vio lágrimas, dentro de mí comenzó a crecer una fuerza distinta a la resignación que me había acompañado toda la vida. Comprendí que el mismo pasado que me había enseñado a resistir en silencio también me daría el valor de hablar cuando llegara el momento oportuno, y esa noche marcó el inicio de esa transformación.
La herida que me había dejado aquella humillación no se cerraba con el transcurso de los minutos. Al contrario, cada detalle de la cena hacía más evidente la distancia entre mi silencio y la arrogancia de quienes se comportaban como dueños absolutos de todo lo que nos rodeaba. El aire parecía cargado de un orgullo artificial, de una seguridad que se sostenía en la riqueza material y en la costumbre de mirar hacia abajo a quienes consideraban prescindibles, y en ese ambiente yo me convertía en la sombra incómoda de un pasado que todos querían olvidar. Las conversaciones giraban en torno a negocios cerrados con cifras millonarias, casas recién compradas en zonas exclusivas, viajes planeados con una ligereza que contrastaba con el recuerdo de los años en que había luchado por llevar un simple plato de comida a la mesa. Cada comentario se pronunciaba con un tono de victoria, como si fueran medallas ganadas en batallas importantes, y la ostentación con que se compartían hacía que mi presencia resultara cada vez más insignificante. Yo escuchaba, observaba las copas brillando bajo las luces del árbol y comprendía que aquel entorno no solo me excluía, sino que necesitaba hacerlo para reafirmar su propio poder. Entre las mujeres más jóvenes se comentaban nombres de diseñadores, bolsos de marca y vestidos exclusivos, y cada tanto una mirada se deslizaba hacia mí con la intención de recordarme que mi ropa sencilla no tenía lugar en sus conversaciones. Una broma sobre los tiempos de vacas flacas arrancó carcajadas disimuladas, y aunque nadie señaló directamente, todas las miradas se dirigieron hacia donde yo estaba, dejando claro quién representaba para ellas ese recuerdo incómodo de escasez. Fingí no escuchar, pero cada palabra se clavó en mi memoria con la fuerza de un reproche silencioso. El hijo que había criado con desvelos y sacrificios permanecía rígido, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como defensa hacia mí, atrapado en un dilema imposible entre la lealtad y el miedo a contrariar a la mujer que acababa de marcarme frente a todos. Esa inmovilidad me dolía más que cualquier insulto, porque no necesitaba pronunciarse para herirme, bastaba con la ausencia de acción en el momento en que más lo necesitaba. Los suegros ocupaban la cabecera de la mesa con la solemnidad de quienes creen que la edad otorga autoridad, disfrutando de la imagen de una familia que aparentaba unión y estabilidad mientras pasaban por alto los gestos crueles que se desarrollaban frente a sus ojos. Nunca habían hecho un esfuerzo por ocultar la distancia que marcaba la diferencia de jerarquía entre ellos y yo, y esa noche se limitaron a mantener la compostura como si lo ocurrido no hubiera sido más que un detalle menor en una velada festiva. Cada risa, cada comentario, cada gesto altivo reforzaba la idea de que para los presentes yo no era más que un accesorio tolerado, alguien cuya utilidad había quedado en el pasado y cuya dignidad podía borrarse con un empujón y una frase altiva. Esa atmósfera sofocante me recordó todas las veces en que soporté en silencio comentarios disfrazados de cortesía, todas las ocasiones en que preferí callar para evitar conflictos, convencida de que con el tiempo el respeto llegaría por sí solo. Sin embargo, esa noche comprendí que el respeto nunca se concede a quien permanece callado frente al desprecio, y la humillación que me había sacado de mi lugar era solo la culminación de una serie de heridas que llevaba acumulando desde hacía demasiado tiempo. En ese instante, mientras el murmullo volvía a llenar la sala y las copas chocaban en brindis que pretendían enterrar lo ocurrido, entendí que la noche aún no había llegado a su punto más bajo. La tensión acumulada anunciaba que algo más estaba por suceder, que las palabras que se pronunciaban con orgullo se convertirían pronto en el escenario perfecto para la caída de quienes creían tenerlo todo bajo control. Mi silencio, que hasta entonces había sido interpretado como debilidad, comenzaba a transformarse en una calma peligrosa, en espera de un momento oportuno en el que la verdad, guardada durante años, saldría a la luz con una fuerza que nadie podría detener. El ambiente que minutos antes se había llenado de comentarios altivos y risas contenidas cambió de golpe cuando mi nuera, erguida con la copa en la mano, pidió con voz firme que todos guardaran silencio porque tenía unas palabras importantes que decir. Aquella petición, disfrazada de respeto, escondía la seguridad de quien sabe que domina la escena, y en cuestión de segundos la atención de la mesa entera se concentró en ella, como si lo ocurrido momentos antes hubiera sido solo un prólogo para lo que estaba a punto de anunciar. Comenzó con una introducción en apariencia inocente, hablando de tradiciones, de respeto hacia las madres, de lo valioso que era mantener la armonía en fechas tan significativas, y en medio de esa capa de cordialidad se fue abriendo paso un mensaje cargado de veneno, pronunciado con el mismo tono suave que se utiliza para ofrecer un consejo, pero con la intención clara de dejarme reducida frente a todos. Explicó que en las familias grandes cada persona debía aprender cuál era su sitio, que el orden se rompía cuando alguien se aferraba a espacios que no le correspondían, y aunque jamás mencionó mi nombre, cada mirada dirigida hacia mí confirmaba que no hacía falta pronunciarlo. Las palabras fueron ganando fuerza conforme avanzaba, porque después de hablar de prioridades y de respeto pasó a sugerir que en ocasiones las personas mayores confunden cariño con derechos, y ese comentario, dicho con una sonrisa tranquila, provocó un silencio incómodo que duró apenas un instante antes de convertirse en murmullos y risas nerviosas. Para reforzar su argumento añadió ejemplos adornados,
pequeñas anécdotas inventadas a medias en las que yo aparecía como alguien entrometida, como una mujer que opina sin ser consultada, que se mete en asuntos que no entiende, que interfiere más de lo que ayuda. Cada frase fue recibida con gestos de sorpresa fingida, con cabezas que se inclinaban aprobando sin decir palabra, con la mirada esquiva de mi hijo, atrapado en un conflicto imposible entre su lealtad hacia mí y su miedo a contrariarla. De pronto sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa con un gesto teatral, diciendo que dentro llevaba propuestas para reorganizar responsabilidades y evitar confusiones, y esa acción provocó una oleada de comentarios entre los invitados, como si todos estuvieran presenciando el clímax de un espectáculo largamente esperado. Explicó que habría nuevas reglas para las visitas, para el uso de ciertos espacios de la casa, para los recuerdos y objetos que, según ella, ya estorbaban en la dinámica familiar. No hizo falta que dijera que recuerdos ni que objetos, porque las miradas que se clavaron en mí lo dejaron todo en evidencia. El discurso no buscaba solo humillarme, buscaba presentarme como un obstáculo para la paz de los demás, convertir mi silencio en la prueba de que no tenía nada que aportar, pintar mi vida de sacrificios como un estorbo que debía ser apartado con elegancia. Y mientras ella hablaba, yo respiraba hondo, conteniendo la rabia, sosteniendo con las yemas de los dedos la carpeta que llevaba en mi bolso desde hacía semanas, la misma que había llenado de documentos, mensajes impresos y papeles que revelaban verdades que nadie en esa mesa estaba preparado para escuchar. No necesitaba improvisar nada, porque cada prueba había sido reunida con paciencia y con una calma que nadie sospechaba en mí. Había escrituras con cláusulas ignoradas, transferencias disfrazadas de préstamos, conversaciones impresas donde se hablaba de favores y adelantos, pólizas con beneficiarios ocultos. Cada una de esas piezas descansaba en orden dentro de la carpeta, lista para ser mostrada cuando el momento le exigiera, y la seguridad con la que ella me despojaba frente a todos me confirmaba que estaba convencida de que nunca podría responderle. El remate de su discurso llegó cuando levantó la copa para brindar por el orden, por la paz familiar y por la madre que ahora sí merece ocupar ese lugar en la mesa, y con la mano libre señaló la silla que había ocupado tras empujarme, como si el gesto fuera un acto de justicia. Se escucharon aplausos tibios, algunas voces aprobaron con frases cortas, los suegros sonrieron satisfechos y mi hijo permaneció rígido, con la mirada perdida en un punto cualquiera del mantel. El espectáculo estaba consumado, la sentencia parecía firmada y mi dignidad, para los presentes, había sido anulada. Sin embargo, mi silencio no era derrota, era espera. No alcé la voz, no la interrumpí, no contradije sus palabras, porque sabía que la soberbia siempre da un paso de más, y ese paso acababa de llegar cuando incluyó entre sus planes deshacerse de los objetos viejos que interrumpen la energía de la casa. No eran objetos, era mi historia, mis recuerdos, mi vida reducida a estorbo. Esa palabra, pronunciada con ligereza, desnudó la verdadera intención de todo su discurso y cambió el aire de la sala, que pasó del entusiasmo al desconcierto en un instante. Nadie quiso mirarme, porque hacerlo era reconocer que la escena había ido demasiado lejos, y en ese vacío de miradas aproveché para enderezar la espalda, apoyar las manos sobre el mantel y deslizar con calma la carpeta hasta dejarla frente a mí, cerrada todavía, intacta, esperando el momento justo. No la abrí, porque la verdad no necesita precipitarse. La verdad se presenta cuando el silencio es tan espeso que clama por ser roto, y ese silencio estaba a punto de caer sobre todos. La copa seguía en alto cuando decidí que el silencio ya no podía prolongarse y que había llegado el instante en que la verdad debía imponerse sobre la soberbia. No pronuncié palabra de inmediato, simplemente apoyé una carpeta sobre el mantel con un gesto tan lento como calculado, y el sonido del cartón contra la mesa fue suficiente para que las conversaciones se apagaran una a una, dejando un aire denso que obligó a todos a girar la mirada. Lo que hasta ese momento parecía un adorno inofensivo comenzó a adquirir el peso de una amenaza invisible. Mi nuera intentó sostener la compostura, convencida de que se trataba de un acto desesperado, pero esa seguridad era precisamente el error que estaba a punto de sepultarla. El primer documento salió de la carpeta como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. Colocado en el centro de la mesa y girado hacia los presentes, mostraba la escritura notariada que probaba que la casa en la que celebrábamos aquella cena había sido pagada en gran parte con mis ahorros y con los ingresos acumulados en años de trabajo silencioso, esos mismos que ella se había atrevido a ridiculizar en su discurso. Los suegros se inclinaron sobre el papel intentando leer cada línea y su gesto los delató, porque nunca se habían detenido a revisar los detalles que ahora los dejaban expuestos. Mi voz se mantuvo serena al explicar que nada de lo que disfrutaban había surgido únicamente del esfuerzo que presumían, sino también de los sacrificios que hice cuando todos me daban por invisible. La reacción fue inmediata, murmullos nerviosos, rostros tensos y la mirada desconcertada de mi hijo, incapaz de articular palabra.
Con la misma calma extraje un segundo juego de documentos que mostraban transferencias bancarias enviadas a un negocio registrado a nombre de terceros, pero financiado con dinero proveniente de una cuenta conjunta. Sellos, fechas, montos y firmas quedaban a la vista, convertidos en testigos mudos de un desvío imposible de justificar. Colocados sobre la mesa, brillaban bajo la luz del árbol como piezas de un rompecabezas que de pronto todos podían entender. Las cuñadas cuchicheaban en voz baja, los suegros se removían incómodos en sus sillas, los invitados más jóvenes abrían los ojos con incredulidad. La mentira empezaba a resquebrajarse. Un tercer bloque de pruebas cayó sobre el mantel en forma de mensajes impresos, conversaciones digitales que hablaban de favores, adelantos y silencios comprados, donde quedaba expuesta no solo la manipulación financiera sino la hipocresía de quienes se presentaban como guardianes del orden. Nadie se atrevió a negar lo evidente, porque las palabras estaban allí, con nombres, fechas y frases que no admitían reinterpretación. La sala se transformó en un tribunal improvisado, y yo, sin alzar la voz, relataba cada detalle como si leyera un acta oficial, sosteniendo cada hoja como un martillo que caía con precisión sobre el frágil edificio de su soberbia. Las justificaciones surgieron a medias, con sonrisas nerviosas y frases torpes sobre negocios complicados y cosas que no todos entienden, pero esas excusas se ahogaron cuando coloqué sobre la mesa el último sobreguardado con cuidado al fondo de la carpeta. Era una póliza de seguro donde figuraba como beneficiaria una persona distinta a la que todos creían, un documento que revelaba que mientras se hablaba de respeto y armonía se planeaba asegurar un futuro a espaldas de quienes tenían derecho legítimo. Ese papel provocó un silencio tan espeso que parecía que el aire se había detenido. Varios invitados se pusieron de pie para ver de cerca, los suegros palidecieron, y mi hijo bajó la cabeza con lágrimas contenidas, comprendiendo demasiado tarde que su pasividad lo había colocado del lado equivocado. Cada palabra mía estaba medida, cada explicación pronunciada con claridad, cada pausa hecha para que nadie pudiera fingir después que no lo entendió. No buscaba gritos ni dramatismo, porque el efecto ya estaba logrado. La mujer que horas antes me había empujado y humillado en público ahora temblaba, con la barbilla rígida y la mirada perdida, buscando un apoyo que nadie estaba dispuesto a darle. Sus cómplices de risas y murmullos se alejaban de su lado como si temieran hundirse con ella, y el orgullo con que había iniciado su discurso se desmoronaba frente a un salón que ya no veía en mí a una figura ridícula, sino a la única que había tenido el valor de sostener pruebas concretas. El árbol de Navidad parpadeaba con luces cálidas que iluminaban la escena como si la ironía del destino hubiera decidido que esa celebración se convirtiera en escenario de justicia. No hubo brindis, no hubo música, no hubo risa, porque todo lo que llenaba la sala era el peso de la verdad desparramada sobre el mantel. Y allí permanecí, de pie, con la carpeta abierta, con las hojas ordenadas en fila como soldados disciplinados que avanzaban uno tras otro hasta arrasar con cualquier intento de negación. La dignidad que me habían intentado arrebatar con un empujón había regresado multiplicada. No grité, no supliqué, no me defendí con lágrimas, simplemente mostré con pruebas lo que durante años callé con paciencia, y esa revelación fue más fuerte que cualquier insulto. Nadie volvió a levantar la copa, nadie se atrevió a aplaudir a mi nuera, porque en ese momento todos entendieron que la farsa había terminado y que la verdadera dueña del respeto era la mujer a la que minutos antes habían reducido a nada. El ambiente navideño que horas antes parecía celebrar la unión familiar, terminó reducido a un escenario de desconcierto en el que nadie sabía cómo reaccionar frente a las pruebas que seguían sobre la mesa. El brillo de las luces cálidas que colgaban del árbol iluminaba los documentos extendidos como si fueran piezas sagradas, y cada mirada que se posaba sobre ellos confirmaba que la verdad ya no podía ocultarse ni siquiera con discursos bien ensayados. Lo que había comenzado como un empujón y un gesto altivo, terminó convertido en un juicio silencioso donde todos los presentes comprendieron que las risas de minutos atrás habían marcado el inicio de su propia ruina. Los suegros fueron los primeros en romper la máscara de compostura. Sus manos temblorosas se extendieron hacia los papeles con la esperanza de encontrar un error que deshiciera la incomodidad, pero a medida que avanzaban por las páginas comprobaban que los sellos eran auténticos, que las transferencias estaban registradas con fechas y montos imposibles de negar y que los nombres que figuraban en las pólizas los dejaban expuestos frente a toda la familia. Las expresiones de autoridad con que siempre habían marcado distancia se transformaron en rostros desencajados, y el peso de la vergüenza los hundía más de lo que jamás habrían imaginado. El resto de los invitados reaccionaba de formas distintas. Algunas cuñadas, acostumbradas a cuchichear a mis espaldas, se alejaban de la mesa con pasos cortos y nerviosos, otras se cubrían la boca como si aquello que acababan de ver tuviera que ser guardado en secreto, y más de una encendía la pantalla del teléfono con la intención de registrar el momento para asegurarse de que nadie pudiera negarlo después. Los más jóvenes, que se habían divertido con los comentarios sobre mi vestido sencillo, observaban en silencio,
tratando de ocultar la incomodidad que sentían al darse cuenta de que habían aplaudido a quien ahora quedaba expuesta como una farsante. El hijo que había criado con desvelos permanecía sentado con la espalda rígida, las manos crispadas sobre las rodillas y los ojos brillantes por un llanto contenido que no se atrevía a mostrar. Ni en el instante del empujón ni durante el discurso que me redujo a la nada encontró la valentía para defenderme, y ahora tampoco podía reunir fuerza para sostener a la mujer que se desplomaba frente a todos. Su silencio, que hasta entonces lo había protegido, lo condenaba en ese preciso momento porque nadie podía dejar de notar que eligió callar cuando la dignidad de su madre fue pisoteada. La nuera, todavía con la copa en la mano, intentaba mantener la pose de superioridad, pero el cristal vibraba con el temblor de sus dedos y el sonido metálico al chocar contra el plato delató su quiebre. La voz que minutos antes se alzó con firmeza se convirtió en un murmullo sin sentido que nadie quiso escuchar. Intentó justificar lo evidente con frases apresuradas sobre negocios y confusiones, pero cada palabra pronunciada era ahogada por los comentarios que surgían alrededor. La mujer que buscaba humillarme había perdido el control del salón y ahora era ella quien quedaba aislada en medio de un círculo de rostros que no mostraban apoyo, sino el rechazo que antes habían dirigido contra mí. El murmullo se transformó en un oleaje caótico. Sillas que se arrastraban con brusquedad, voces que se alzaban exigiendo explicaciones, suegros discutiendo entre sí sin saber si proteger a su nuera o enfrentarla, cuñadas reclamando viejos rencores que nunca habían dicho en voz alta. El salón, adornado con guirnaldas y villancicos, parecía un escenario de guerra en el que cada palabra era un disparo y cada documento sobre la mesa funcionaba como una bala que desmoronaba cualquier intento de negar la verdad. Las luces del árbol seguían parpadeando como si se burlaran de la escena, recordando a todos que aquella noche debía haber sido celebración y no condena. Sin embargo, la ironía era inevitable. La misma fecha que habían elegido para mostrarme como un estorbo terminó convertida en el día en que quedaron desenmascarados frente a todos. La familia que solía presumir unidad se derrumbaba sin remedio, porque ya no existía discurso capaz de sostener la fachada que tanto habían cuidado. Yo permanecía de pie, en silencio, con la carpeta abierta frente a mí, sin necesidad de levantar la voz ni de pronunciar una acusación más. Todo lo que tenía que decir ya estaba escrito en esas páginas que circulaban de mano en mano, y cada nuevo par de ojos que recorría las cifras confirmaba lo que yo había callado durante años. La dignidad que intentaron arrancarme con un empujón regresaba multiplicada, y la serenidad con que observaba el caos era mi forma de mostrarles que el verdadero poder no necesita gritos ni golpes, solo la fuerza de la verdad sostenida con paciencia. Mientras el salón se convertía en un hervidero de reproches, súplicas y discusiones, comprendí que ya no había nada más que agregar. La justicia ya se había pronunciado sin necesidad de jueces ni abogados, porque en esa mesa cada persona se había convertido en testigo de un desenlace imposible de borrar de la memoria. El caos que me habían obligado a soportar en silencio durante años ahora los devoraba a ellos, y la tranquilidad con que contemplaba la escena era la recompensa más grande que podía recibir en ese instante. La tormenta que había estallado en el salón terminó apagándose lentamente cuando los invitados, incapaces de soportar el peso de la vergüenza colectiva, comenzaron a retirarse uno tras otro con pasos apresurados y murmullos que llenaban el aire con rumores inconclusos. Las copas quedaron abandonadas sobre la mesa, los platos a medio terminar, las luces del árbol seguían parpadeando con una ironía cruel que recordaba que aquella noche había sido preparada para celebrar la unión, pero ahora cargaba con el estigma de un desastre imposible de ocultar. El eco de las conversaciones caóticas se fue disipando hasta que solo quedó un silencio espeso, cargado de miradas esquivas y respiraciones agitadas que marcaban el compás de la derrota. Ese silencio fue más doloroso que cualquier grito, porque mostraba sin necesidad de palabras que ya no quedaba nada que fingir. Los suegros se refugiaron en un rincón, con el rostro desencajado y la mirada perdida, intentando procesar lo que acababan de descubrir, incapaces de sostener la máscara de autoridad que habían usado durante años. El hijo permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, los ojos húmedos y la espalda encorvada como si el peso de la vergüenza lo hubiera hundido en la silla. Frente a mí estaba ella, la mujer que me había empujado sin piedad, que me había despojado de mi lugar con una sonrisa altiva, y que ahora respiraba con dificultad mientras buscaba en mi mirada una rendija de compasión que no pensaba entregarle. Las primeras palabras surgieron de sus labios en un murmullo tembloroso que intentaba recuperar la seguridad perdida. Habló de familia, de respeto, de la necesidad de cuidar lo que habíamos construido juntos. Suplicó que no dejara que un malentendido destruyera lo que tantos años de convivencia habían tejido, y adornó cada frase con promesas de cambio y correcciones futuras. Sin embargo, cada palabra sonaba vacía, cada argumento llegaba tarde, porque lo que se había roto esa noche no era una costumbre ni una regla, sino la confianza que nunca supo valorar. Las justificaciones continuaron con torpeza,
entre explicaciones sobre negocios malinterpretados, transferencias necesarias y conversaciones sacadas de contexto, pero mientras más hablaba, más evidente se volvía que no buscaba claridad, sino clemencia. El hijo, al verla derrumbarse, levantó la cabeza y me miró con lágrimas contenidas, tratando de pronunciar un perdón que no encontraba salida. Quiso decirme que no supo qué hacer, que no entendía cómo detener lo que pasaba, que había tenido miedo de enfrentarla, y aunque mi corazón se quebraba al escucharlo, comprendí que ya no podía darle la absolución que esperaba, porque su silencio en el momento en que más lo necesité había cavado una distancia imposible de borrar. Me puse de pie despacio, con la serenidad de quien ya no necesita discutir, recogí la carpeta con un gesto firme y guardé cada documento como si cerrara las páginas de un libro que ya había contado su última verdad. No había enojo en mi voz, tampoco insultos ni reproches, solo la calma de alguien que entiende que la dignidad no se negocia y que el respeto nunca se mendiga. Miré a la mujer que horas antes había creído tener el poder de humillarme y la aseguré con palabras medidas que nunca más tendría dominio sobre mi vida, que la historia de sacrificios que despreciaba era la misma que ahora la dejaba en evidencia, y que mi silencio no volvería a ser la herramienta con la que ella construía su soberbia. El hijo intentó levantarse, extendiendo las manos hacia mí como si un gesto bastara para detener lo inevitable. Sus súplicas se mezclaron con sollozos. Pidió que pensara en el futuro, que la familia necesitaba unidad, que aún había tiempo para recomponer lo que se había quebrado. La voz se le quebraba en cada palabra, pero mis ojos permanecieron firmes en un punto fijo, porque entendí que ya no era posible regresar atrás. El corte estaba hecho, no con violencia, sino con la decisión tranquila de quien por fin comprende que la única forma de proteger su dignidad es soltar incluso lo más amado. La mujer se desplomó en lágrimas, el hijo trató de sostenerla. Los suegros seguían inmóviles sin pronunciar palabra, y yo avancé hacia la puerta con pasos lentos pero firmes. No volteé atrás, no busqué un último gesto de reconciliación, no ofrecí promesas de perdón, porque sabía que cualquier muestra de compasión sería interpretada como debilidad. La ruptura estaba consumada, definitiva, irreversible. El eco de mis pasos sobre el piso del salón fue la única despedida. Salí con la certeza de que nunca volvería a ocupar ese lugar como si necesitara permiso, de que nunca más toleraría humillaciones disfrazadas de tradición, de que nunca volvería a callar frente al desprecio. Y aunque el dolor era profundo, también descubrí una calma nueva, una paz que nacía del convencimiento de que había recuperado lo único que jamás debí perder, la dignidad. La puerta se cerró a mis espaldas con un sonido que no fue estallido, sino alivio. La noche fría envolvía mi paso firme y cada metro que me alejaba de aquella casa significaba dejar atrás no solo un espacio físico, sino también un ciclo de vida marcado por silencios impuestos y humillaciones repetidas. Las luces navideñas seguían encendidas a lo lejos, pero su brillo ya no me pertenecía, porque entendí que lo que alguna vez llamé hogar se había transformado en un escenario de desprecio que no merecía volver a habitar. El camino recorrido en silencio durante tantos años se revelaba ahora como la fuente de la fuerza que me permitió resistir hasta ese momento. Cada sacrificio hecho en soledad, cada sueño guardado, cada lágrima derramada en secreto se convertían en la base sobre la cual podía erguirme sin miedo. No necesitaba volver la vista atrás para comprobarlo, porque dentro de mí ya sabía que lo que se había roto esa noche jamás volvería a reconstruirse con discursos ni con disculpas tardías. Los días posteriores confirmaron la magnitud de lo ocurrido. Las conversaciones entre familiares y conocidos se llenaron de rumores sobre lo que había pasado, los documentos que mostré circularon de mano en mano y la imagen de quienes se habían presentado como intocables quedó marcada por la desconfianza y el rechazo. Lo que ellos intentaron ocultar durante años salió a la luz con tanta claridad que nadie pudo negar que la mentira había terminado. Mientras tanto, yo me mantenía serena, sin necesidad de explicar más de lo que ya había quedado escrito en esas páginas, porque comprendí que la verdad, una vez expuesta, habla por sí sola. El peso de la humillación inicial se transformó en libertad. Ya no era la mujer reducida a un rincón, ya no era la presencia incómoda tolerada por costumbre, ahora era la voz que había encontrado en el momento justo la manera de hacerse escuchar sin necesidad de gritos ni venganzas. El pasado dejó de doler como herida abierta y comenzó a sentirse como cimiento sólido que me permitía caminar hacia adelante con la frente en alto. El legado de esa noche no se limitó a mi historia personal. La verdad revelada funcionó como advertencia para todos aquellos que alguna vez creyeron que el silencio podía ser explotado sin consecuencias. Muchos que habían guardado sus propias humillaciones encontraron en mi gesto una inspiración para comprender que la dignidad nunca debe negociarse. Descubrí que el verdadero poder no está en la venganza, sino en elegir con calma el momento exacto para abrir la puerta de la verdad y permitir que cada prueba hable más fuerte que cualquier palabra. El tiempo avanzó y lo que en apariencia fue un escándalo se transformó en una lección inolvidable.
La familia que intentó exponerme como una sombra terminó desmoronada bajo el peso de sus propios secretos, y yo encontré la paz en la certeza de que había defendido lo único que no podía perder, mi dignidad. No necesité que el mundo entero me aplaudiera, porque la justicia ya había sucedido en el lugar donde debía suceder, frente a quienes intentaron convertirme en nada. Esa Navidad dejó de ser un recuerdo de vergüenza para convertirse en el símbolo de mi renacimiento. Ya no camino con miedo, ya no me siento obligada a callar frente a la injusticia, ya no acepto que nadie me arrebate el derecho de existir con respeto. Y aunque la herida emocional de esa noche tardará en cerrarse, aprendí que el dolor también puede ser maestro cuando se transforma en libertad. Hoy sé que lo más valioso que tengo es la certeza de que jamás volveré a callar. Esa es mi victoria silenciosa, la justicia poética que se alcanzó sin odio y que permanecerá conmigo como la fuerza más grande de mi vida. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar tu comentario, a compartirla con quienes necesiten recordar que la dignidad siempre debe estar por encima de cualquier humillación y a suscribirte para no perderte más relatos que nos recuerdan que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz.